Bueno, estamos aquí en este segundo bloque de 8-9-10 y voy a hacer la presentación de alguien muy, pero muy especial. Especialmente porque estamos en vísperas de Malvinas, ¿no? Estamos en plena vísperas de que hace 31 años, ayer, 1 de mayo, la semana pasada, 1 de mayo, se gestó el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea en combate en Malvinas. Después, el crucero Belgrano y todo lo que se vivió en la guerra de Malvinas. Hoy nos acompaña aquí, para hacer un programa pero muy especial, un veterano de guerra de Malvinas, y nada más ni nada menos que perteneciente al Batallón de Infantería Marina 5, que comandaba el almirante Carlos Robacio, que en paz descanse. Y me gustaría presentarnos a Víctor Eduardo Vital. Víctor, muchísimas gracias por estar aquí en 8-9-10. Y la distinción de Víctor, en este caso, tiene que ver con que Víctor inició una denuncia penal contra la Presidenta de la República, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, y Nilda Celia Garré. También la denuncia va contra los señores Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina. Y tiene que ver en relación a la incorporación como funcionaria pública en puestos muy sensibles, muy claves en el Ministerio de Defensa y otros ministerios de una ciudadana británica, exactamente la sobrina de Berbisky, uno de los fomentadores de toda esta disgregación nacional en la Argentina. Y estamos hablando de la señorita Natalia Laura Federman. Y acá nos va a contar Eduardo, Víctor Vital. ¿Cómo le va? Víctor, muchísimas gracias por estar acá. Me gustaría que empecemos este esquema con esta denuncia, si sos tan amable. Bueno, esta denuncia viene a raíz de que mucha información que anda suelta, yo la fui guardando y fui estudiando todo el panorama, ¿no? de la situación que estamos viviendo, y llegué a la conclusión de que hay un plan atrás de todo esto, de todo lo que estamos viviendo. Y entonces, bueno, consulté con abogados y otras personas para hacer esta denuncia, porque no es posible que tengamos una ciudad inglesa en el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior, que maneja todos los destinos de nuestra patria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la desintegración de las Fuerzas Armadas, ¿no?, junto con Nilda Garré, Laura Natalia Federman y Nilda Garré se encargaron de destruir las Fuerzas Armadas. De ahí, esta denuncia, ¿cómo decir? ¿Cómo nosotros vamos a tener una ciudad inglesa en esos puestos, ¿no?, y están metiendo preso a nuestros militares, a nuestros héroes de Malvinas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una ciudadana inglesa que acuse a cualquiera? Porque hay casos como el mayor Benítez, ¿no?, que está acusado por los derechos humanos de estas cosas y está preso. Héroe en Malvinas, fue derribado en Malvinas. Entonces, aparte, una persona que maneja información muy sensible, que tiene que ver con los ascensos, con el personal, tiene que ver con la información sensible interna del Ministerio de Defensa y de los otros ministerios. Parece como que fueran agentes británicos colocados a propósito. El padre de Natalia Federman tuvo 20 años trabajando en la embajada británica. 20 años, se retiró el año pasado, creo. Como funcionario. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una ciudad inglesa en esos puestos? Y después, cuando uno empieza a ver, ¿cómo es posible que tengamos un aeropuerto inglés en Río Negro? De tamaño del aeroparque, sin control. Los ingleses entran y salen del país, ¿no?, como Pancho por su casa. ¿Cómo es posible los aeropuertos de Iyaco, por ejemplo, en la época de Menem, que no se utiliza? O en San Luis hay un aeropuerto enorme que no se utiliza. ¿Por qué eso? ¿Qué hay un plan detrás de todo esto? ¿Por qué Nilda Garré sacó la gendarmería de la zona norte y la puso en el conurbano bonaerense, siendo que no es su función, desprotegiendo toda la frontera norte?
Entonces entra la droga para destruir a nuestra juventud. Uno lo ve. La cantidad de muerte que hay, esta guerra que estamos viviendo es peor que Malvinas. Uno lo ve, todas las muertes que hay todos los días. Entonces, esos aeropuertos, uno se pone a pensar, están en lugares estratégicos. Con el asunto del indigenismo, que ahora le están dando todos los derechos al indigenismo, ¿no? A los pueblos originarios, como se les llama ahora. Por ejemplo, en San Luis no hay sangre india o sangre nativa, pero sí se crearon las comunidades. A las fuerzas crearon y le ponen pueblo, nación, ranquel. Yo pregunto, en caso que nos están empujando una guerra civil, porque nos están empujando una guerra civil, en caso de una guerra civil, esos pueblos originarios no pueden pedir ante la ONU la libre determinación de los pueblos o que los proteja como pasó en otras partes del mundo. Y entonces la ONU invade Argentina con esos aeropuertos clave que están en la Argentina, estratégicos, puntos estratégicos. ¿Es posible eso? Que ocurra eso, porque todo lo que uno ve nos empuja en una guerra civil. ¿Vos crees que, sin duda, como veterano de guerra de Malvinas, tu experiencia en Malvinas, especialmente en un batallón tan destacado como fue el BIM 5, donde luchó hasta último minuto, que fue el último en entregarse, según lo publica Desde el Frente, creo que escribe un libro, el almirante Robacio. Cuando ves que un gobierno que dice reivindicar Malvinas coloca funcionarios británicos, Sí, ¿no? británicos, ciudadanos británicos, en puestos sensibles, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que es un gobierno pro-británico. No derogó el Tratado de Madrid, no derogó el Tratado Minero. Le dimos Cerro Dragón, los yacimientos petroleros más importantes de la Argentina. Entonces, ¿cómo para la prensa, dice que reivindica Malvinas, que el antiimperialista? Mentira. Por abajo entrega todo. Los buques británicos, los buques extranjeros con licencia desde Malvinas le dan los Kelper, los ingleses, entran a nuestras aguas y se llevan todo. Se llevan todo. ¿El oro para dónde va? Para Londres. Ni un gesto de derogar ese tratado minero. Del otro lado prohibieron la Barry Gold que siga avanzando. De este lado no. Entonces, un gobierno pro-británico. Y uno cuando empieza a leer, ¿no?, un poco de historia, después del 82, cuando dijo el nieto del general Churchill, a la Argentina hay que revolcarla en el fango de la humillación. Eso es lo que están haciendo. Hasta metieron una ciudadana inglesa, hija de un funcionario, en esos puestos clave. Entonces, cuando uno empieza a armar todo el aparato, llega a esto. Quieren la destrucción de la Argentina. Quieren la secesión de la Argentina. Porque todo lo que está pasando no es casualidad. No es casualidad. Todo esto, este apayasamiento, la fragata, la Santísima Trinidad. Tenemos 3 Hércules. Este buque holandés que contrataron es una vergüenza. Nos están humillando. Nos están humillando. No tenemos rompehielos, se hunde el barco. Claro, entonces la Antártida la vamos a perder. Acaban de darle el nombre de Reina Isabel, ¿no? A la tierra. Claro, y nosotros nada. El Tratado de Madrid es una humillación. Nosotros tenemos que darle 20, 30 días antes la información de ellos. Si va a salir una nave, un buque o una nave a Tierra del Fuego, al sur, te tenemos que avisar. Ellos no hacen nada. Entonces todo eso lo que está pasando, cuando uno arma todo esa es la secesión de la Argentina. Quieren partirla como Uruguay, crear 4 o 5 republiquetas para poner a dominar mejor. Van vías a la secesión territorial. Ya estamos, porque todo lo que hacen es en contra de nosotros. Y los cuadros, uno que ve los cuadros, los viejos cuadros peronistas o radicales, todos trabajan para ellos. Guardia está trabajando para ellos. Es decir, todo a mí me da
Es como una distracción que hacen y todos terminan yendo, es como gato pardismo, ¿no? Claro. Cambian algunas cosas para que nada cambie de lo profundo. La Argentina no está en manos de nadie, está abandonada. La abandonamos nosotros mismos. Nosotros tenemos que salir al frente, decir las cosas como son. Primero identificar al enemigo. ¿Cómo opera? Los ingleses, toda nuestra historia fueron enemigos nuestros. Y nuestro pueblo está como ovejas sin pastor. Esta denuncia que hiciste aquí, ¿qué repercusión tuvo? Muchísima. Se habló mucho hace como Sí. varios meses atrás, ¿no? Sí, muchísimo. Sí. Y judicialmente, ¿qué efecto tuvo? Bueno, en San Luis el juez se declaró incompetente y la mandaron acá a Buenos Aires, la causa la mandaron acá a Buenos Aires, que ahora la tengo que seguir acá. Porque ahí está claro todo ¿cómo es? El accionar de ellos. ¿No sabes en qué juzgado cayó? No, todavía no. ¿Estará en sorteo? Claro. Y cuando escuchás que tu esfuerzo fue poner en esto, ¿recibiste algún tipo de espaldarazo de algunos sectores, digamos, veteranos de guerra, fuerzas armadas, de, qué sé yo, la población, vecinos, es decir, de la gente que bueno, le la gente llegó común, este muchísima, la gente común, muchísima. Veteranos algunos, y bueno, y los cuadros ninguno. Los cuadros ninguno. Es como dije recién, la Argentina está abandonada. Han abandonado la Argentina. Y los cuadros saben, porque son viejos políticos, ¿no? Entonces no pueden desconocer lo que está pasando. No pueden desconocer el plan británico. No lo pueden desconocer. O sea que directamente, como los acuerdos de Madrid, ¿no?, de paz con Inglaterra, que según dice el almirante Carlos Busser y todos los que entrevistamos en una época, decían que nosotros le resolvimos todos los problemas a los británicos. Sí. Beneficiamos a los británicos en todo, ¿no? Y que lo curioso, como recién mencionabas, que nosotros tenemos que informar con antelación todos los movimientos que hacemos al sur. Y ellos lo mismo, ellos informan todos los movimientos que hacen. La diferencia, que no hay igualdad, porque nosotros estamos en nuestro propio país y ellos están en una isla. Es decir, ellos no nos informan todas las movidas que hacen en los alrededores de los mares de Inglaterra, sino nos informan solamente de las Islas Malvinas. ¿Cuánta movilización o operación militar puede tener Malvinas? Bueno, ahora estamos viendo que es una fortaleza militar, pero ¿cuánto es nuestra si es nuestro territorio y tenemos que desplazarnos? ¿Cuántas veces tenemos que informar? Pero ellos, los militares británicos, entran a nuestro territorio sin avisar, porque no tenemos cómo controlar nosotros, no tenemos radares, no tenemos nada tenemos. Pasan por tierra del fuego a Chile y no nos avisan. Entran a nuestras aguas, se llevan todo, no tenemos nada. ¿Cómo es posible eso? Y nosotros sin reaccionar. Vos estuviste en Malvinas, en el BIM-5. ¿Cuál fue tu experiencia en Malvinas? Yo estuve atrás de la cuarta sesión de Monte Túbero. Nosotros éramos 3 en el grupo. Y de los 13 tuvimos 2 heridos y 2 muertos. Fue muy duro la batalla. Y bueno, Robacio era el comandante. Entonces, desde ahí cuando uno está en esa situación, claro, viene acá y cuando se entera de todo esto, dice, no, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer, porque ellos... Yo empecé a leer la historia de los ingleses, ¿no? Porque hasta ese entonces yo no sabía. Yo ahí fui voluntario en Malvinas. Porque Robacio a nosotros nos preguntó si queríamos ir o no queríamos ir. Y no, todos nosotros queríamos ir. Entonces allá yo tengo las cartas en el Facebook, tengo las cartas donde yo escribo de allá, ¿no? Porque la lucha con los ingleses son 2 modelos diferentes. Ellos, que en el mundo siguen gobernando, siguen matando, siguen metiéndose, siguen coimeando, siguen metiendo la droga, ¿no? Y nosotros que queremos ser, nosotros nunca vamos a tener las armas que tienen ellos, porque nosotros somos un país pacífico, ¿no? Entonces, pero nosotros el amor al prójimo lo tenemos en la sangre, en los genes. Nosotros queremos la igualdad para todos, es decir, nosotros queremos estar bien, pero el prójimo, nosotros queremos que nuestro vecino esté bien.
Con nuestros hijos, el hijo de todos. Entonces, que nos respetan, ¿no? Claro, Que nos respetan. son dos modelos diferentes. Ellos que fueron a África y hacían pelear pueblo contra pueblos, ¿no? Y después vendían los esclavos en el mundo. Fueron a la India, se quedaron, hicieron pelear pueblo contra pueblo, empezaron a plantar el opio y después se le vendieron a China. Y a China lo sometieron. Después vinieron acá y cuando entraron por el Paraná, nosotros pusimos las cadenas, vuelto obligado, perdimos militarmente, pero cuando querían comercializar sus productos, nosotros desde el monte le tiramos, no dejamos ni vaca, ni chivo, ni perro, nada le dejamos. Entonces pasaron mucho hambre ellos. Cuando volvían del Paraná, les seguíamos tirando. Se tuvieron que rendir. Ingleses y franceses juntos. La primera y segunda invasión inglesa fue lo mismo. Entonces son dos modelos diferentes que se enfrentan. Entonces hoy tienen la oportunidad ellos de destruirnos, ¿ves? Nos quieren doblegar, ya estamos humillados. Entonces, pero nuestro pueblo se resiste a eso. Los gobernantes están todos con esto. Nuestro pueblo se resiste. Falta el punto de reunión de nosotros, de los argentinos, realmente lo que somos argentinos. Entonces, ellos a través de la Laura Natada Ferman y la Nilda Garré, están dejando entrar toda la droga del norte para la destrucción de la familia. Estas leyes, ¿no? Estas leyes de los homosexuales. Siempre los hubo, los habrá, pero que se casen en estado público, que el Estado los avale, que después el INADE, cuando nosotros querramos que nuestros hijos no lo adoctrinen en esa ideología, nos van a meter preso a nosotros, como está sucediendo en el mundo. Entonces no es lo grave esto, sino que es destruir la familia argentina, la primera célula de la nación. Eso es lo que quieren. Es decir, ellos llevan políticas para la destrucción de todo. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Dejamos que corra todo esto o nos oponemos? ¿Vos ves alguna resistencia de algún político en la Argentina de hoy que diga, no, yo quiero la familia, voy a defender determinados valores, determinadas tradiciones ¿Políticos? nuestras? No. Porque para mí hay un régimen. El que queda fuera de esto, el Congreso, ahí arreglan todo. Che, vos votás esto y yo mañana voto aquello, pero siempre las leyes salen. Las leyes siempre salen. Las leyes en contra de nuestra nación y de nuestro pueblo. Cuando presentaste, bueno, quiero que vos me digas cuál fue la percepción de tus compañeros veteranos y especialmente si esta denuncia que vos presentaste tuvo eco entre los veteranos. Porque supongo que son los más afectados, ¿no? La mayoría de los veteranos sabe de la denuncia y leyó la denuncia, ¿no? Pero es como que todavía no reaccionaron. No reaccionaron los políticos viejos, los cuadros viejos. No reaccionaron. Pero esto está, ya estamos en la destrucción de la Argentina, en la secesión de la Argentina. No va a pasar mucho tiempo. Ellos aceleran. No va a pasar mucho tiempo. Porque el plan general está. Los aeropuertos, la droga, la familia, nada de Fuerzas Armadas, nada. Para cuando vengan ellos, no haya resistencia. Va a ser un trámite como Haití. Ellos bajan y ya está todo tomado. Si no tenemos nada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O nos oponemos, primero hay que conocer el enemigo, hay que deschavar el plan del enemigo, para después nosotros actuar. Lo que pasa es que cuando uno dice que quiere deschavar el plan del enemigo, se entiende que hay un gobierno que tiene un objetivo determinado, que es protegernos, pero si tenemos un gobierno propio, entreguista, que emplea funcionarios de ciudadanía británica en puestos sensibles, que tiene que ver con los nombramientos de militares, con los destinos, ¿no? Personal, donde esa información la tiene Inglaterra, porque si son ciudadanos británicos, si el padre de esta Natalia, Laura Ferman, trabajaba en la embajada británica y de alguna manera la información fluye entre ellos, y Berbisky trabaja también para ellos también. ¿Cómo se conocieron la hermana de Berbisky con Ferman? No conozco. Porque Laura Natalia es sobrina de Berbisky. Claro. Hija de Andrés Federman, que trabajó 20 años en la embajada británica. ¿Cómo se conocieron? ¿En qué década se conocieron?
En la década del 70. En el 70. Claro. ¿Y en qué circunstancias? Ah. Los montoneros. ¿Para quién trabajaban? Montoneros fueron antiperonistas, antinacionales, eran universalistas, Pro-británicos. Porque los financiaban. nosotros sabemos hoy del rompehielo británico que estaba desembarcando proyectiles para los montoneros, que lo agarró prefectura. Las naves que también estaban desembarcando, armas para la guerrilla. Hoy eso es público ya. Entonces, ¿para quién trabajaron los montoneros? Para los ingleses. Hoy, las madres, abuelas, Berbisky, ¿de quién reciben dinero? Los británicos. ¿Cómo? ¿Sus hijos no eran antiimperialistas? Uno de los principales que financia el grupo Berbisky es la Fundación Ford. Y después tiene empresas angloamericanas, que es donde son sus principales sponsors. O sea que nunca han trabajado para el país, ¿no? Claro. Y lo han combatido el general Perón. Exactamente. ¿No? Que justamente venía con una visión de que el mundo estaba pegando un giro, que la globalización era un hecho que podía concretarse, que había que fortalecerse, que había que llegar a los 50 millones, que había que prepararse para el año 2000. Sin embargo, los primeros que lo combatieron y le cimentaron todo el camino al general Perón fue la guerrilla marxista subversiva de Montoneros, Serp. Claro. ¿No? Claro. Entonces, cuando uno ve todo esto, ahí está, en esto. Me presenté a la Justicia Federal para denunciar todo esto. Ahí está toda la historia. La historia de los bancos. ¿De quiénes son los paraísos fiscales en el mundo? Los principales paraísos fiscales. De los ingleses. Bueno, están en todos territorios británicos, ¿no? Los ingleses. Y americanos. Entonces fomentan, se filtran en los países, compran los gobiernos. Y todo ese dinero va ¿a dónde? A ellos. A los bancos. Vos hablabas de un plan sistemático, ¿no? Sí. Y en este plan sistemático vos hablabas, bueno, cómo es el proceder que van desmantelando, no hay hipótesis de conflicto, hay que desarmar las Fuerzas Armadas, por supuesto, los británicos están al tanto, mientras ellos se arman, nosotros nos desarmamos. Mientras acá dicen proteger, desprotegen. Al mismo tiempo hablan de la distribución de la riqueza, que en realidad es más pobreza que riqueza. Sí. Es decir, empobrecen al pueblo mientras ellos en sus núcleos de arriba se enriquecen entre ellos. Después percibimos que al argentino le complican la vida, es como que lo distraen. Mientras ocurren todas estas cuestiones, entre la droga, los aeropuertos, no hay control radarístico, ¿no? Entendemos que no hay ni siquiera control en nuestras fronteras, porque bien decías que la gendarmería está en nuestras rutas y en el conurbano bonaerense. Pero también vemos estos movimientos indigenistas, estos movimientos sociales que generan los piqueteros y que nos vuelven locos en el día a día de la ciudad, que son temas que al final no sabés de qué se quejan, ¿no? Porque son financiados por el mismo gobierno. Sí. Entonces arman los piquetes y es como que al argentino lo fueran, especialmente al porteño, ¿no? Lo fueron acostumbrando a convivir con esto. Y que el día que ocurra un desenlace, va a estar hasta distraído, va a creer que es un mero hecho más de conflicto social y no una ocupación de tropas extranjeras o de un poder extranjero en la Argentina, o la secesión territorial. Los norteamericanos ya están en el Chaco, en el aeropuerto del Chaco. El convenio que firmó, porque firmó Capitanich dijo en caso de catástrofe. ¿Qué están esperando? No están empujando a una guerra civil. Que estén ellos ahí. Claro, pero nos están empujando a una guerra civil. Uno ve todas las medidas que toman, ¿no? En contra del pueblo. Nos están empujando a una guerra civil, al caos. Ese es el plan, el caos, la guerra civil. Esto es como si fuera una rana, un sapo que lo van cocinando de a poquito, claro, ¿no es cierto? Hasta que hierve y muere. Es como que todos nos lo fueron imponiendo, lo fueron cimentando, y en el acostumbramiento, y en el caos, y en el barullo. Y ya llega un punto donde el argentino dice, bueno, que venga alguien, haga algo, que alguien venga a resolver esto. ¿Quién va a venir?
¿Y quiénes van a venir? ¿Quién van a venir? Porque a nosotros nos dicen, por ejemplo, ¿no? A mí me decían, no, son los judíos, el sionismo internacional, que... ¿Y cómo pelea uno con el sionismo internacional? Son para tapar a los ingleses. ¿Quién está detrás del sionismo? ¿Quién creó el sionismo? También, Exactamente. ¿no? ¿Quién son los jefes? Bretaña. Sí, el sionismo son socios con los ingleses, pero los ingleses son los verdaderos dueños del mundo. Nos vemos en la Argentina. Bueno, hagamos la lista de las empresas británicas que están acá. La presidenta dice que no tenemos hipótesis de conflicto. ¿Cómo tenemos hace más de casi 200 años que tienen las Malvinas y no tenemos hipótesis de conflicto? Las naves de ellos entran, pasan a nuestro territorio, violan todo. ¿No tienen hipótesis de conflicto? Ocupan nuestro mar, ocupan parte de nuestro territorio continental, están guadañando la Antártida, poniéndole otro nombre sobre nuestra propia área territorial. ¿Y no tenemos hipótesis de conflicto? No había hipótesis de conflicto en las inundaciones que se gestaron en la provincia de Buenos Aires. Es decir, hasta una inundación es un conflicto. El plan de ellos es que Argentina desaparezca, ¿no? Antes del 2016. ¿No crees que el kirchnerismo es la mano ejecutora final de esa disgregación? Todos hicieron su parte, Todos fueron parte de un eslabón que hizo su pedacito, ¿no? Exactamente. Hasta llegar a esto, que uno lo está viviendo. Entonces, uno ¿qué tiene que hacer uno? O dejarse vencer, que partan a la Argentina, o salir al frente y sacar nuestro bagaje de San Martín, de Belgrano, ¿ves? De Rosas, Perón. ¿Vos crees que hay un hilo conductor entre el golpe de Estado del 76, Guerra de Malvinas, Acuerdos de Londres, o Acuerdos de Paz con Inglaterra, y la Constitución de 1994? Sí. Malvinas fue un acuerdo entre Washington, Londres y Buenos Aires. Le querían tapar a los rusos el paso bioceánico. Entonces había que crear un foco de menor escala, de conflicto menor escala, para militarizar todo el sur, ¿no? Toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo en eso. Cuando se produce, bueno, y tiene que ser incruenta, tiene que ser rápida e incruenta, y dejar la isla, ¿ves? Ese era el plan original. Pero cuando Galtieri toma, no se produce ninguna baja británica, para que el pueblo no presione después del gobierno británico. El plan salió perfecto, una operación militar perfecta. El día anterior a Galtieri lo querían sacar, al otro día lo apoyaba a la izquierda, todo lo apoyaron. Entonces dijo, bueno, acá negocio de nuevo y saco ventaja y me quedo en el poder. Entonces, por eso costamente cuando iba y venía a Londres, a Nueva York, negociando, ellos se venían. Por eso no se llevó todo lo mejor que teníamos a Malvinas, porque no iba a haber guerra. No tenía que haber guerra. Entonces llevaron correntinos, chaqueños que no estaban acostumbrados al frío. Y ni siquiera los cañones que se necesitaban. Exactamente. Ni el armamento preparado. Entonces todo, por eso uno le encuentra, porque los militares, después aprovechan ellos, los enemigos de la patria, dicen, no, pero no sirven, que son improvisados, que por un general localizado. No, eso no es verdad. Entonces, las armas que llevaron no andaban, es cierto, muchas armas no andaban, porque no tiene que haber guerra. Pero después cuando dan la orden de hundir a Belgrano para que se produzca la guerra, ahí empezó la guerra, nosotros ya no había tiempo, porque ellos habían hecho el bloqueo naval, que es muy difícil pasarlo, con otros aviones, hasta los Hércules pasaban, al ras del agua, que nunca se había hecho. Entonces ¿qué llevaban? ¿Chocolate o cigarrillo que nos daba el pueblo? ¿Bufanda? ¿O llevaba medicamentos, traía heridos, llevaba armas? ¿No? Eso es lo que llevaba Malvinas y traía Malvinas. Y después toda la propaganda en contra de Malvinas. Eso fue todo después. Pero eso, los hechos heroicos que hizo Argentina con sus soldados, está reconocido mundialmente. ¿Cómo es posible que una nación allá perdida en el sur le hunda el Sheffield, el barco más moderno del mundo, y los otros barcos que fueron averiados y hundidos?
con otros avioncitos. Entonces, los ingleses, cuando termina la guerra, dicen a la Argentina hay que hundirla en el fango de la humillación. La Argentina no es confiable para ellos, porque siempre nosotros nos rebelamos. Entonces ahí ellos deciden que la Argentina desaparezca. Y ahí empiezan a trabajar. Yo pensaba que acá hubo como dos guerras, ¿no? Tuvo la guerra que fue preparada para determinado calibre y estuvo la guerra que hicieron los hombres. Sí. Que ni el sistema ni lo que se pactó se pudo controlar. Que es el valor del combate, la entrega, ¿no? Se pensaba que esto era una cuestión, era un picnic, ¿no? Sí. Como escribía un almirante, un general británico. Y que terminó no siendo un picnic, y el costo de guerra fue altísimo. Y la valentía de todos los que combatieron quedó demostrada en que no tenían que ser grandes profesionales para combatir y lograr una herida muy grande en el enemigo. Y esos fueron conscriptos. Claro. Conscriptos, suboficiales, oficiales jóvenes. No hubo ningún general muerto, no hubo ningún coronel muerto. Una gran pena. Bueno, pero alguien tiene que dirigir. Si tiene Menéndez, yo me imagino la situación de Menéndez, los últimos días que la aviación no podía salir, nuestra tropa estaba gastada, víveres teníamos, pero había que racionarlo, se había tirado todos los proyectiles. En caso de un general que está al mando de gobernador de las islas, ¿qué determinación hubiera tomado? ¿Qué tomaría, por ejemplo, usted en esa situación? Yo siempre digo de que es la única guerra y es la última guerra. Para mí, si yo hubiera sido Menéndez y yo hubiera jugado el todo por el todo, aún a costa de la muerte de todos, porque hubiera preferido el honor de la muerte que ver lo que estamos viendo hoy en día, una democracia thatcheriana y un país bastardeado y dominado y destruido. Entonces, si fue la última acción patriótica que gestaba como iniciativa del país, pues tenía que haber jugado todo. Pero lo jugamos el todo por el todo. Nosotros tiramos todo. No teníamos más munición. Lo tiramos todo. Lo tiramos todo. El 5 tiró todo. Y el 5 era el principal batallón de defensa del puerto argentino. Las bajas que tuvieron ellos. ¿Por qué Margaret Thatcher firmó el decreto que por 99 años no se puede abrir los archivos? Porque le hicimos mucho daño. Seguro. Muchísimos daños. Seguro. Nosotros tiramos todo, dejamos todo. Después ellos empezaron a trabajar en la desmalinización. No, eso es lo grave. Por supuesto. Pero yo te entiendo lo que dijiste, sí. ¿No? Y creo que todavía había remanente de municiones en Puerto Argentino y todo, que no llegaron a gestar la distribución. Eso es lo que yo digo. Claro. Debe haberse armado y haber salido al combate. Pero uno lo habla, claro, 31 años después en este lado. Y exactamente. Sí, ¿no? Hay que estar en... Lo que hay que resaltar es lo que fue Malvinas. Sí, sí. Por supuesto, Malvinas es el hecho más importante de ser ponerse en el dinero del siglo XX. Por eso los ingleses dicen que somos incorregibles. Somos incorregibles. Entonces, esta denuncia marca, yo hago esta denuncia por todo eso, por todo lo que fue y lo que está pasando, porque es toda la historia acá está, de los ingleses y nuestra patria. Ahí está toda la historia. Si la gente quisiera comunicarse con vos, ¿hay algún correo electrónico? Sí. ¿O hay algo que puedan apoyarte, acompañarte, escribirte? Facebook. Que me busquen como Víctor Vital. Víctor Vital. Sí. Bueno, todos los que quieran comunicarse con Víctor Vital, veterano de guerra de Malvinas, perteneciente al BIM 5, pueden hacerlo en Facebook. Víctor Vital, lo está figurando aquí abajo en pantalla. Víctor, yo te agradezco mucho. Deseo que haya miles de millones de adhesiones a esto y que ojalá se haga justicia, claro, ¿no? Y que los argentinos despertemos
que Gran Bretaña Viene por todo. viene por todo. Cuando la presidenta dice vamos por todo, están hablando los ingleses, Ah, vamos por todo. ah. Y están muy cerca, muy cerca. Despertemos, luchemos. Somos la mayoría, ellos son la minoría. Y los cuadros, ¿no? Que no se pongan en el bando del enemigo. La mayoría de los cuadros están en el bando del enemigo. Todo lo que uno ve está del otro lado, por un puestito, por un sándwich y un vaso de vino. Víctor, muchísimas gracias por estar aquí en 8910, haber hecho un viaje tan largo y todo, pero vamos a estar en contacto algún día vía Skype y vamos a monitorear esto para que podamos ayudarte, acompañarte y por supuesto este canal que es toda la verdad, primero, que tiene el espíritu malvinero, tiene un espíritu nacional, tiene un espíritu que no va a claudicar en eso. El espíritu argentino. Y es un espíritu argentino, netamente argentino, histórico. Así que vamos a estar apuntálándote en lo que sea posible que cuentes con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme y hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Nosotros volvemos en un segundito. No se vayan. Bueno, después de haber recibido a nuestros dos invitados, la verdad es que hemos aprendido muchísimo del revisionismo histórico, del rol de Luis Alberto Herrera, ¿no? Un poco del revisionismo uruguayo, cuán afectado y cuán cercano está a nuestros ideales argentinos, ¿no? Cuánto sentimiento rioplatense nos une entre ambos países, cuánta historia, cuánto tronco, ¿no? Hispano criollo que nos ha ensamblado desde la parte espiritual, religiosa, católica, desde el lineamiento troncal de lo que es el carlismo, ¿no? Cómo se han conformado ambos países. La verdad que fue un gran aprendizaje y tan importante encontrar a un joven de 20 años que hablara y conociera tan bien, y que fuera tan autodidacta, ¿no es cierto? Para nosotros ha sido extraordinaria, una gran revelación y esperamos, si Dios quiere, en un futuro tener también revisionistas de otros países que comulguen con esta especie de unidad latinoamericana nacionalista, decimos nosotros, ¿no? Que cada uno muestre lo mejor de su país desde un punto de vista profundo, desde un punto de vista de sus propias raíces. Y también nuestro segundo invitado, Víctor Eduardo Vidal, veterano de guerra de Malvinas, perteneciente al Batallón de Infantería de Marina 5. La verdad que qué coraje, ¿no? Qué importante que un veterano de guerra haya salido a la palestra para denunciar algo que era tan obvio, que una ciudadana británica ocupe un puesto clave en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Seguridad y en el Ministerio de Justicia, en Derechos Humanos. ¿Cómo puede ser que se permita semejante atropello? ¿Cómo puede ser que de los mismos altos estratos del gobierno nacional hayan firmado un decreto de nombramiento en 3 cargos consecutivos en la administración pública a una ciudadana británica? Esto es lo que se llama verdaderamente traición a la patria. Quiere decir que entonces, como bien decía el veterano de guerra, que el gobierno, por un lado, habla de la defensa de los derechos soberanos malvineros, de Malvinas, nuestro territorio antártico, nuestros mares aledaños, pero por el otro lado está entregando toda la información a agentes británicos en la administración pública argentina. ¿Cómo puede ser la disparidad de que por un lado está hablando de que defiende los derechos argentinos sobre Malvinas y por el otro lado está haciendo todo lo contrario? Eso se llama traición a la patria.
Eso se llama vende patria. ¿Hasta qué grado la Argentina puede permitir eso? ¿Hasta qué grado desde los estratos militares, como de los altos rangos, llamémoslo, de las instituciones nacionales, cómo puede ser que se permita semejante atropello? ¿Cómo puede ser que sigamos controlados a través de 200, 300 años por el Imperio Británico aún a nuestro país, que todavía estamos en los escasos intereses de poder lograr la soberanía económica, la independencia económica, la justicia social, nuestra soberanía política? ¿Cómo está vulnerada en todos esos sectores que nos llevan a que toda información susceptible, toda información secreta, toda información clasificada tenga primera mano el gobierno británico? Quiere decir que entonces todo lo que se está hablando es toda una farsa. Es realmente una traición a la patria. Yo creo que deberíamos pensar este punto. Ha salido en muchos diarios durante mucho tiempo, pero no se había comentado que se había hecho una denuncia. Y lo peor es que esta denuncia hecha en San Luis terminó con un juez que se declaró incompetente y que vino a la ciudad de Buenos Aires bajo otro juez subrogante, y este tema está como archivado. Que es cómplice la justicia argentina en toda esta venta de información hacia la potencia que fue enemiga nuestra durante el conflicto bélico en el sur. ¿Será que todo el aparataje gubernamental y republicano, porque acá estamos incluyendo a legisladores, estamos incluyendo al Poder Judicial, estamos directamente involucrando al Poder Ejecutivo, que toda información sensible y todo desarrollo nacional de información sensible la tenga de primera fache Gran Bretaña? Creo que deberíamos pensarlo, no como argentinos, deberíamos tomar un poquito más de actitud en este aspecto. Bueno, son pequeños interrogantes que hay que tener en cuenta porque somos argentinos, porque debemos defender nuestra soberanía. Eso no implica ir a la guerra, pero implica armarse, porque los países fuertes entienden de balance de fuerza cuando uno tiene fuerza. El almirante Busser decía que cualquier país, por más pequeño que sea, si tiene recursos, tiene que instrumentar alguna forma de defenderlos. Porque si no tiene forma de defenderlos, los poderosos vienen y se los sacan. La Argentina ha desmantelado sus Fuerzas Armadas, ha desmantelado sus fuerzas de seguridad, estamos con unas Fuerzas Armadas en vías de extinción, en cualquier momento desaparecen. No tenemos control de las fronteras, entra y sale gente, el narcotráfico está sentado en la Argentina, los carteles están funcionando en la Argentina, tenemos operaciones ya demostradas en todo el sur argentino, centro y norte, de servicios de inteligencia israelíes, norteamericanos, británicos. ¿El gobierno no sabe de eso? No tenemos radares de control, pistas clandestinas. Es decir, es una tierra donde no se sabe quién la maneja, no se sabe quién entra y no se sabe cuán vulnerable podemos estar. Creo que el armar unas Fuerzas Armadas, el armar una sociedad, llamémosla, que esté preparada también para conflictos internos y conflictos externos, es un deber de un patriota, es un deber de un argentino. En Suiza todos se arman, en Norteamérica todo el pueblo está armado, aparte de sus Fuerzas Armadas. Bueno, nosotros yo creo que en vez de este operativo de desarme civil que nos vulnera no solo ante la delincuencia común, sino ante posible ocupación extranjera, capaz que tengamos que reaccionar como lo hicieron nuestros ancestros en 1806 y 1807, que el pueblo salió en defensa de la patria, que el pueblo salió en defensa de la ciudad, de nuestros derechos, que eran avasallados por tropas extranjeras que venían de ocupación en su conquista. Sin embargo, el pueblo reaccionó, y el pueblo tenía armas, porque teníamos un pequeño ejército. Sin embargo, lograron la reconquista de Buenos Aires y lograron la expulsión de las tropas extranjeras. Ese es el coraje que tuvieron en aquella época, y ese es el coraje que no debemos perder en la Argentina de hoy, porque la patria está en peligro. Tenemos que concientizarnos. Los esperamos el próximo martes en Más 8910. Muchas gracias.